libros publicados, tanto extranjeros como Thorndike, Hagen, en su texto Test y técnicas de medición en psicología educativa, y especialistas mexicanos como Fernando Carreño, Enfoques y principios teóricas de la evaluación, y Fernando García, Paquete de autoenseñanza de evaluación del aprovechamiento escolar. Estos textos de la evaluación del aprendizaje del hombre y de la sociedad. Uno de los fundamentos psicológicos de la evaluación en el discurso conductista retoma la lógica científica dominante en las ciencias naturales, la física, que la lleva a efectuar una reducción del objeto de estudio, el hombre, restringiendo los fenómenos observables en el sujeto, manteniéndose fiel a la tradición positiva, que solo reconoce como científico lo que puede ser verificado, no solo a través de la observación empírica, sino por la posibilidad de controlar la producción del fenómeno, utilizando como metodología la cuantificación del mismo. De esta manera, el objeto de estudio de la psicología tradicional, la conciencia, queda desplazada y es considerada como metafísica. Habermas considera que los métodos empíricos analíticos se caracterizan porque solo toleran un tipo de experiencia definida por ellos mismos. La observación controlada requiere la organización de un campo aislado de circunstancias reproducibles y la pretensión de obtener no solo hipótesis lógicamente correctas por la vía deductiva, sino empíricamente certeras. Seger expresa que las ciencias de la naturaleza solo logran su exactitud, objetividad, verificación, etc. El conductismo se desarrolla bajo la premisa de atenderse exclusivamente a los hechos observables, renunciando a todo aquello que no fuera registrable o medible. Habrá que preguntarse, ¿hasta dónde es posible trabajar con otro método más adecuado a nuestro objeto de estudio? O sea, la evaluación, un método que considere al alumno como una totalidad en el proceso de aprendizaje, que parta de la aceptación y reconocimiento de las dificultades para estudiar fenómenos complejos por las sobredeterminaciones que tienen en sí mismo, como el hombre, el aprendizaje y el proceso grupal. La evaluación es condicionada socialmente a la vez que sus resultados reflejan las posibilidades económicas de los individuos, sus certificados de estudios, problemas de calificaciones bajas, la reprobación, etc., se puede explicar por factores socioeconómicos de los mismos estudiantes y no socialmente como un problema de falta de capacidades. La evaluación contribuye de alguna manera a que el estudiante pierda o tome conciencia de sí mismo, de su propia situación, reflexione sobre su aprendizaje, para qué aprendió y cómo logró aprender, que es referido básicamente a un número. 10 significa que aprendió, 5 quiere decir que no sabe. Sería necesario pensar y preguntarse, ¿qué papel juega la evaluación en un país capitalista dependiente? ¿Hasta dónde los sistemas de evaluación de estos países funcionan como una forma de legitimación de la imposibilidad del Estado para dar escuela a todos? En los datos que presenta Emir Olivares Alonso, periódico La Jornada, 11 de abril de 2013, página 7, de 126.753 que presentaron examen, solo fueron seleccionados 10.916, rechazados 92% de aspirantes a la licenciatura en la UNAM. Es en la medición donde se encuentra la propuesta central para realizar la evaluación. Manifiesta claras vinculaciones con el conductismo y con la concepción de ciencia del positivismo. Como lo establece Gloria Benedito, la teoría de la medición es tomada por la psicología conductista. Recurre a ella partiendo del método experimental que aparece en la fisiología pavloviana, que a su vez la tomó de la física, siendo esta última la única ciencia que la tomó de las matemáticas. A partir de una didáctica grupal, se pueden establecer algunas condiciones para que los estudiantes puedan responsabilizarse de la asignación de notas. Esto implica generar en ellos un proceso de reaprendizaje de su papel en la escuela, propiciando que entren en un proceso de autoobservación. Intentando experimentar la asignación de notas por parte del grupo, la cual nos obliga a ser un tanto cautelosos con lo que podamos afirmar, dado que el alumno está generalmente viciado respecto a la capacidad de autoobservación y actitud crítica consigo mismo. Sin embargo,
podemos afirmar que en algunas de estas experiencias los alumnos han podido manifestarse críticamente frente al conocimiento, frente a su aprendizaje y frente a su calificación, que es elaborada en presencia del grupo, que en este momento permitirá al sujeto reflexionar en voz alta sobre sí mismo. Trabajar en grupo significa un reaprendizaje para el estudiante más allá de la escuela, en tanto que tiene que revisar su esquema referencial y ajustarlo a una nueva situación.